Bienvenidos a Exhumadores de Leyendas, el podcast donde yo, Jorge Juárez, junto a mis amigos Eric Maloney y Héctor el Profe, que como cada viernes les traemos historias paranormales, mitos, leyendas y otros temas interesantes que esperemos les quiten el sueño o por lo menos logren entretenerlos. En esta ocasión el Profe pues no nos pudo acompañar porque pues se anduvo metiendo cosas que no debía en la boca, no voy a decir marcas, pero le encanta la verdura. Entonces, el día de hoy estamos solitos otra vez, Villani y yo. ¿Cómo estás, Villani? ¿Cómo estuvo tu... pues que ya casi un mes que no hemos grabado, ¿eh? Pues sí, Mayor, ya teníamos un tiempo que no habíamos podido grabar. Más que nada, pues el profe se nos fue un tiempo de vacaciones y luego regresó con síntomas ahí medios dudosos. Ya saben, el COVID, digo, No hacemos caso, nos seguimos yendo de vacaciones a todos lados y luego regresamos y la culpa es del gobierno, ¿eh? Conspiraciones, ya sabes. No, pues, ¿qué más? Pero bueno, se le extraña el profe y pues igual decidimos una grabación para la gente que nos escucha. Y pues bueno, a la expectativa de qué tema polémico nos traes el día de hoy. Bueno, el episodio de hoy, fíjate que lo estuve meditando mucho porque es un tema que a mí me apasiona. Me apasiona tumbar santos, ya sabes cómo soy. Ándale. El episodio de hoy hablaremos de la Biblia o el mito de la Biblia que todos conocemos, ¿verdad? La Biblia del dios abrahamaico, de Abraham. Sí, Dios de Abraham. Sí, abrahamaico. No te metas en palabras que no conozcas. Maldita dislexia. Empecemos. La Biblia es uno de los libros más influyentes en la historia de la humanidad. Explorando las grandes preguntas del por qué existimos, ha inspirado a muchas personas y ha confundido a muchas más. Básicamente, todos podemos decir que tenemos una Biblia en casa. Yo, la verdad, yo no tengo una Biblia en casa. Es que tú eres apócrifo. No, todo lo contrario, vengo de una familia muy católica, pero siempre ha sido un tema muy polémico para mí lo que es la Biblia. Yo siento que va más que nada la interpretación de escritos antiguos a conveniencia de la misma iglesia. Es algo que yo no apoyo, ¿eh? Qué curioso que lo menciones, la verdad. Vamos a empezar con una pregunta muy sencilla, pero complicada. ¿Qué es la Biblia? ¿Sabes qué significa la palabra Biblia? No tengo la menor idea. Muy bien, yo tampoco. Excelente, deberíamos hacer mejor. Como ven, aquí profesionalismo ante todo. Investigamos todo. No es cierto, estoy mintiendo. Sí lo investigué. Esta es una pregunta muy peligrosa. Cuando eres de esos líderes religiosos que estás enfrente de un grupo, de una congregación, ¿verdad? Pues es una pregunta que dices tú, lo que conteste puede determinar... Lo que conteste puede determinar la cantidad de diezmo que voy a recibir el día de hoy. Prácticamente. Y la otra pregunta muy complicada es, ¿quién escribió la Biblia? Bueno, ahí yo no sabría si estoy en lo correcto o no, pero me imagino que es una reescritura o vaya... Suéltalo. De diversos pasajes que escribieron los discípulos de Dios en cuanto a sus vivencias con Él y sus enseñanzas. Y me imagino que alguien se encargó de recabar toda esa información y ponerla en un solo lugar, ¿verdad? Estás en lo correcto. Bueno, se acabó el tema de hoy. Bueno, desconozco así es algo así, pero me imagino que por ahí va, de acuerdo a la mitología. Cada discípulo tomó su rumbo, cada quien escribió de acuerdo a sus vivencias o sus experiencias, y creo que a todos los mataron, a todos los cazaron, ¿verdad? Exactamente. No sé si a todos los casaron realmente. Me parece que sí, después de la muerte de Jesucristo fueron casados todos, creo. Oh, sí, fíjate, eso no venía en la investigación. No, creo que sí, a todos. Bueno, es que en realidad la investigación es sobre la Biblia, ¿verdad? Sí, o sea, pero digamos que viene ese trasfondo. No sé cómo le harían para recabar la información, o se supone que debían destruir todo. Vamos a tratar de dar respuesta a estas preguntas. El mito cuenta... es un mito porque pues al final realmente no sabemos si es verídico o no es verídico. Sí, vaya, no hay manera de comprobar, no es como que esté alguien de ese tiempo, vaya. Sí, pues como por ejemplo la mitología griega, en aquel entonces era su religión y era su ley. Sí. Zeus hizo un cogedero y tuvo un chorro de dioses y cada dios era de algo. Pues ahorita ya es un mito, es una mitología. Que bueno, es claro que nos estamos metiendo en problemas al decir que es una mitología, ¿verdad? Mucha gente pues es muy fanática y se respeta al final, digo, cada quien cree lo que quiere creer. Pero creo que ahí también nace lo que es
el problema, ¿no? Por el mismo fanatismo no existe esa necesidad de cuestionar, de decir, bueno, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Sino que en tu fanatismo, o sea, lo que te sueltan, te lo crees. Fíjate que desde que tengo uso de razón y que me declaré una persona de libre pensamiento, creo que no existe una verdad absoluta. O sea, realmente no se puede decir si estás en lo correcto o no estás equivocado, porque nadie sabe lo que realmente existe y lo que no. Bueno, y a fin de cuentas creo que la Biblia también ha ayudado a la sociedad a mantener cierto orden, me imagino. Sí, pues en un principio se creó precisamente para designar un montón de reglas, para tener como que un control del comportamiento humano, o sea, de cómo deberían de desempeñarse para ser dignos a los ojos de Dios. Básicamente el sembrar el miedo para el buen comportamiento de la sociedad. Y los que no me vieron cuando dije Dios, hice comillas. Retomando con el tema. El mito cuenta, porque así lo especula, como que es un mito, que la Biblia y otros textos sagrados fueron compilados por un conjunto de hombres iluminados, vuelvo a utilizar comillas, que ya habían formado y clasificado su ideología pensando qué era que ellos sabían que era lo que Dios quería dar a conocer al público. O sea, ellos se tomaron la libertad de decir, yo creo que Dios quiere que la gente conozca esto y esto no. O sea, quitaron un conjunto de libros, estos güeyes no, esto sí. De aquí para acá vamos a hablar. Obviamente esos son los libros que se presume que están resguardados por el Vaticano, que nadie debe conocer, ¿verdad? Pues de hecho, también resulta que varios de estos libros fueron quemados, desaparecidos. Pues sí, ya sabes, la iglesia. Sí, como te comentaba, se me hacía raro que se hubiera recopilado tanta información para llenar un libro de esa magnitud, siendo que en ese tiempo las investigaciones o la historia no miente que pudiera ser. Pues todos los discípulos de Dios eran considerados traidores, ¿verdad? Al César en su tiempo, y todo lo que profesaban pues era perjurio. No veo por qué se hubieran resguardado dichos escritos. Pero mira, este trabajo de recopilación duró aproximadamente 200 años. La respuesta más sencilla es que la Biblia no es un libro, es un conjunto o una colección de libros. La palabra Biblia se deriva de la expresión latina Biblia Sacra, que significa libros sagrados. Como tal, hubo muchos autores y muchos libros, muchos textos a lo largo de muchos años y de muchos lugares. Según la tradición, en tiempos del rey Ezequías, en Judá, me siento como que estoy dando misa, no sé. En el siglo 8 a.C., fueron los encargados de recopilar todos esos textos, mitos, leyendas, enseñanzas, canciones, y también el mito que cuenta que algunos, como los 10 mandamientos, fueron tallados en piedra por el mismo dedo de Dios. O sea, que Moisés bajó los 10 mandamientos en piedras, que Dios talló ahí los 10 mandamientos. Que nadie lo vio, ¿no? Moisés, el que ya decían que estaba loco. Moisés, el que no encontraron su cuerpo jamás, que ese es otro iceberg de la Biblia que luego hablaremos. La Biblia, como te digo, está constituida de muchos libros. El primero es el Pentateuco. Esto viene siendo, que significa penta, que tiene 5, ¿verdad? Son libros que Moisés escribió más o menos en el año 1500 a 1300 a.C. Su historia inicia literalmente en el principio de todo, o sea, cuando el mito de la creación. Y en esta, pues se avanza durante 10 capítulos de todo ¿cómo decirlo? ¿Historia? De toda esta historia son 10 capítulos. Son los pasajes, ¿no? No, o sea, la Biblia cuenta según la historia de Dios. Los 10 primeros capítulos, o los 10 primeros pasajes, perdón, qué pendejo soy. Los 10 primeros capítulos o pasajes viene desde la creación. Génesis. Bueno, el Génesis precisamente habla de la creación, el gran diluvio, la Torre de Babel, el nacimiento de las lenguas, que fue la Torre de Babel, repoblación de las tierras y la representación de Abraham, quien se dice que es el patriarca del judaísmo y el cristianismo y el islam, las 3 religiones más grandes del mundo. O sea, las que siempre han vivido en guerra, resulta que las creó la misma persona. Exactamente. Los judíos están ahora esclavizados
Luego de eso sigue el Éxodo, el Levítico, los Números y el Deuteronomio. Narra la historia del Éxodo de Egipto, la promulgación de la ley que unió a la nación, el comienzo de las tradiciones relativas a la construcción del Arca de la Alianza, el primer tabernáculo o tienda de reunión, el peregrinaje por los desiertos, la caminata final que le llevó al borde de la tierra prometida, a todos los que siguieron a Moisés. Luego continuamos con 12 libros de la historia, que comienzan con Josué y concluyen con Esther. Estos libros abarcan siglos. 4 de los libros principales son Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Estos son como está dividida la Biblia. Okay. O sea, te estoy diciendo cómo está dividida. La siguiente, Profetas, donde vienen los profetas como Isaías y Jeremías. Aquí cerramos el Antiguo Testamento, que habla de la ira de Dios. O sea, donde Dios ha sido malo, o sea, que castigó y maldijo y que yo soy el único Dios. Y que ahí cerramos el Viejo Testamento, que es como se divide la Biblia. La Biblia se divide en Viejo Testamento y Nuevo Testamento. Continuamos con Evangelios. El Nuevo Testamento se atribuye a unos 4 escritores: Mateos, Marcos, Lucas y Juan, que fueron contemporáneos a Jesús y vivieron su evangelio con él. Continuamos con apóstoles y epístolas, no son pistolas. Epístolas. Aquí proporcionamos una gran parte de la base de la práctica y la doctrina cristiana que hoy en día se realiza. Mencionamos Romanos, Corintios 1 y 2, Filipenses, Tesalonicenses. Me imagino que no tienen una idea de qué estamos hablando. Aquí pues yo tampoco, ¿verdad? No sé que sean tesalonicenses y filipinos. Me imagino que vienen Filipinas, no sé. No creo que... No, no es cierto, sí sé. Aquí se habla... No sé si alguna vez has ido a misa. Fíjate que en algún momento me obligaron a ir. Fue necesario. Pero si me preguntas así, que si me sé todo, no. Te recuerdo que yo en un tiempo fui muy católico y bueno, iba mucho a la iglesia. Y ahora eres católico de closet. No, ya soy satánico. Ya evolucioné. Evolucionaste. Hazte cuenta, los drogadictos y los marihuanos evolucionan en cristianos, los católicos evolucionan en satánicos. Es la línea evolutiva directa. Ya no te van a dejar entrar a tu casa, güey. No pasa nada. Te lo llega a ver tu mamá. No creo. Bueno, en la misa se leen estas escrituras a la hora de dar la sagrada lectura. El sermón. Sí, no. Cuando pasa la gente a leer, ya ves que dicen, esto es palabra de Dios. Ah, ok, sí, bueno, sí. Por lo general esto lo agregan de estos libros. Leen la lectura de las cartas a los tesalonicenses, Filipinos 1, 2 y 3, y Corintios y no sé qué, y te alabamos, Señor. Entonces, todos estos cartas o estos textos son los que en la misa podemos escuchar a la hora del evangelio, antes de que el padre empiece a dar el sermón. Ay, mi Dios, que deberían dar como una guía o algo. Sí, de hecho, cuando entras a la misa, te dan un pequeño librito y en ese librito viene ahí de dónde va. Y de hecho en el librito ese viene la cita que van a decir en el evangelio, en la lectura del evangelio. Ah, ¿para eso era el librito? Para eso era el librito. Cuando me lo daban yo siempre lo tiro. No, a veces llegas tú despistado y te dicen, ¿puedes pasarle una lectura? Y tú cuando no sabes ni qué pedo, sí, yo paso. Y ahí te dicen, búsquelo en su Biblia. Y dices, ay, güey, no traigo Biblia. Aquí te presto una. Y ahí ya la traen ahí separada y todo el pedo, y marcado. Y da miedo, la verdad. Hay otras 3 partes que conforman la Biblia del Nuevo Testamento: historia, epístolas generales y profecías. Historia se refiere al libro de Hechos. Describe las actividades de los discípulos de Jesús después de la muerte de este. Las epístolas generales se refiere a las epístolas no hechas por Pablo. En el libro de profecía es el Apocalipsis. Según la tradición, fue realizado por Juan, que supuestamente fue el discípulo más joven. Pero hay una como tipo duda o una sospecha de que fue otro Juan, un viejo diferente. O sea, no Juan el apóstol, sino otro Juan que andaba por ahí. Que según fue el último que se murió, ¿no? Bueno, según si Juan el discípulo más joven fue el último que se murió, porque era el más joven. No por eso, pero todos los mataron. Fue el único que no había. Estaba con María. No, sí, Jesús en la cruz le dice, hijo, he ahí a tu madre, he ahí a tu hijo. Y Juan se queda con María, cuidado. Perdón, es que... Hay uno que se retira a una cueva y ahí muere. No sé si fue él el que escribió
La verdad no me acuerdo de cada uno, porque yo me acuerdo de eso porque pues, recuerda que fui Jesucristo 3 años en la iglesia. Ajá. Y esas son las últimas palabras que Jesús le dice a Juan. Ese es el tema de la Biblia, así es como está conformada. Ok, ya, bueno, ya nos dijiste cómo todas las partes y todo, y bueno, ¿y qué piensas sobre el libro? Ahí viene lo interesante. Yo pienso, como mi credo me lo dice, que no hay una verdad absoluta. ¿Qué me hace creer que realmente hubo este grupo de personas que recibieron, o que Dios, precisamente Dios el Señor, oye tú, bájate de mi nube, bajó del cielo, se sentó con ellos a platicar así como tú y yo, y dijo, mira, güey, vas a poner esto, vas a poner esto, vas a poner esto, vas a poner... Quita ese pendejo, eso no lo quiero mencionar aquí. Ahora esto, y el pinche Lucifer, ni me lo toques, ese hijo de su pinche madre, ni le hablen. ¿Por qué, güey? O sea, ¿por qué voy a creer que un grupo de gente me está diciendo la verdad? Si conozco que la raza humana somos pinche nido de víboras, o sea, mienten, se engañan, roban y nos controlan, ¿verdad? Creo que a partir de tener el libro, las palabras correctas, acuérdate que las palabras correctas en los oídos, Equivocados. no equivocados, sino... Sordos. No, vaya, o sea, de desconocimiento puede crear un poder. Que fue así como que la humanidad estaba como perdida o buscando un camino. Llega alguien y dice, ¿sabes qué? Vamos a este libro. Y a partir de ahí, pues lo que fue la iglesia, sobre todo la católica, se convirtió en uno de los poderes políticos más grandes. ¿Sabes lo que es el diezmo? El diezmo. Mira, yo no estoy tan metido en la iglesia, solamente pues porque me gusta la polémica, vaya, y he investigado algunas cosas, pero que según o como yo tengo entendido, que el diezmo para la iglesia era como que una parte de tus riquezas tenía que ir a parar ahí. El 10%. El 10%. Sí, el 10%. No quería decir el porcentaje, pero sí, tenía entendido que esa parte. Bueno. Entonces, yo no entiendo en qué momento se establece esto. Si cuando supuestamente el mismo Jesucristo vio que vendían y que se comerciaba en los templos, se molestó y tiró todo, diciendo que solamente que adorabas a alguien más, porque el dinero tenía una imagen de alguien más. Entonces, pues, ¿por qué es tan importante, verdad? Bueno, para eso te lo voy a responder. Al principio te mencioné de un rey que era el que estaba encargado, el que encargó a la gente de hacer esta recopilación. Sí, Ezequías. Te voy a decir Ezequiel. No, Ezequiel es el profeta. Ay, tengo unas pinches de Ezequías bañadas. Bueno, Ezequías hizo este conjunto de cosas para hacer las normas de cómo debería de controlar a la gente, cómo debería portarse la gente para controlar. Y en base a esto marcó, decía, bueno, ya les quito por medio de impuestos a la gente dinero. ¿Cómo puedo hacer para seguirles quitando dinero? Que me lo den voluntariamente. ¿Y cómo me lo van a dar voluntariamente? Porque Dios lo dio. Y de ahí se empieza a hacer el 10. Porque Dios, de hecho, en el mito, bueno, es que es un mito. ¿Cómo decirlo? No, pues en el mito de Adán y Eva, cuando están Caín y Abel, que de hecho, ahí también tengo otro pinche tema bien bañado. Bueno, ahí son como 5 temas en ese pequeño... Según esto, Dios le pide ofrenda a todos, ¿verdad? Y Caín, hablando con Abel, le pregunta, ¿qué vas a ofrecer? Recordemos que Caín y Abel son los hijos de Adán, ¿verdad? Según esto, los primeros hijos. Caín era ganadero y Abel era granjero o agricultor. Y Abel dijo, ¿sabes qué? Pues voy a ofrecer mis mejores hortalizas, la mejor cosecha, la mejor fruta y todo eso. Caín le dice a Abel, pero pues él ni siquiera lo necesita, él es Dios, o sea, no va a comérselo, no va a usarlo, no tenemos por qué, o sea, dale cualquier sembradío, cualquier hortaliza. Pero pues Abel tenía la fe muy fuerte, dijo, no, pero le voy a mandar lo mejor. Y Caín dijo, no, pues yo sí le voy a mandar ahí al becerrito más flaco, o al chivito ese que ya está medio tontito. Ese que se mira ya medio pando, que ya se va a morir. Ese viejito, ese merece que le voy a sacrificar. Exactamente. Y pues el mito dice que pues Jehová, Dios, ay, ¿sabes qué nombre me dio? Aceptó la ofrenda de Abel, pero no aceptó la ofrenda de Caín. Y luego pues ya todo lo que pasó, ¿verdad? Que luego se los contaré. Entonces, desde ahí viene especulado que nosotros tenemos que darle una ofrenda a Dios. Y en este caso el 10% de lo que generamos. Así lo disfrazan en la Biblia. O sea, es como si trabajaste un año completo, pues tienes que darle el 10% a tu Dios. ¿Que para qué se usa este dinero? Pues para pagar
¿cómo se llama esta madre? El trono de oro del Papa y el báculo de oro. Que el Papa movilita una afinación. Sí, los gastos varios que maneja Lo básico, ¿verdad? Que fíjate que, y eso, vaya, bueno, yo lo he visto acá en la católica, es más, bueno, cuando menos aquí, como más voluntario, vaya. Es que en todos lados es voluntario. No, me disculpas, pero yo he ido a lo que es la cristiana. Bueno, es que hablamos de católicos. No, o sea, pero me estamos refiriendo a que, bueno, como habías dicho, o sea, el cristianismo, lo católico, o sea, fueron creados por el mismo apóstol, ¿verdad? Bien que mal, digamos que hay ciertas similitudes en cuanto a la Biblia que maneja el catolicismo, el cristianismo y las normas muy poco más quizás estrictas o mucho más estrictas en lo que es el cristianismo. Pero a mí en alguna ocasión me invitaron a una iglesia cristiana. Acepté ir, no iba en las mejores condiciones, ahí iba crudo. Sí, qué raro. Sí. Pero pues bueno, ya había dicho que iba a ir y fui. De lo feo que gritaba el padre, pues yo también estaba viendo el Espíritu Santo. Sí, a huevo. Sentía que el demonio iba saliendo de mí. Sentí que me hablaba Dios. Sí, no, fue horrible. Hasta cierto punto... ¡Hermano! Sí, ándale algo así, luego unas bocinas 20 así, machines. Ay, o sea, una vez fui con unos subwoofer. Sí. Bueno, y digamos que ahí yo miraba pues gente de todas las clases, ¿verdad? Desde lo más básico que aquí se maneja, pues es que trabajamos en la maquiladora. ¿El maquilo? El sueldo mínimo, el sueldo básico, y gente pues vaya pudiente, de una posición económica un poco mejor. No digo que la alta sociedad, porque pues los supervisores, sí, no, la maquila. Digamos que no llegamos aquí a lo mejor a tanto, o no van a la iglesia, porque pues ellos manejan otro tipo de religión, de creencia. Otro tipo de creencias. Ay, Satán. Y ahí no fue voluntario, o sea, no. Era de huevo. Sí, o sea, yo no vi una señora con una canastita pasando y ya es acá en la católica que no traes dinero, te das como que la Virgen. Bueno, es que esa es la ofrenda, pero el diezmo es otra cosa. El diezmo te dan un sobrecito y pues ya depende de ti si lo das o no lo das. Te dan, no sé, unas 2 semanas antes te dan tu sobrecito del diezmo. Pero eso sí, cuando no hay una parte, cuando hay que entregarlo, que pasa igual la señorita, la señora de la canastita, y van echando todos sus sobres ahí de su diezmo, pues todos te ven bien gacho cuando no lo echan. ¿Pero por qué? Pues porque imagino que piensan que son mejores que tú porque ellos dieron dinero para Dios. Yo creo que son más güey, creen en la palabra de una persona. Bueno, a mí me tocó ver personas o estos iluminados. Vaya pseudo padres. Pastores, la cristiana son pastores. Pseudo pastores, borrachísimos, drogadictos a morir, viejeros, sin aspiraciones totales, vaya, hasta podemos decir más jodidos que uno. Y nomás de repente se iluminaron. Dijeron, ahí es yo sí lo mira, ahí es el negocio. Bueno, es que la iglesia dice, déjame decirte, que si tú te arrepientes de corazón, a mí no me vengas con esas tonterías. Dios te perdona. Nada. Irás al cielo. Imagínate un Hitler de papa. Se arrepintió y ahí los aliados no lo mataron y luego después fue papa. Yo digo, o sea, ¿sí aplica igual? Según la iglesia, sí. Se me hace una vil tontería. Sí. Entonces yo miraba así como que, o sea, es una tontería, o sea, es gente que va a seminarios, aprende a hablarle a otra gente que tiene su moral perdida y su autoestima muy baja y buscan la manera de envolverlos en algo que a lo mejor ellos ni siquiera creían y empezar a aprovecharse de eso. Haciendo aquí un pequeño paréntesis, recordamos que obviamente nosotros respetamos la creencia que cada quien quiera tener, si quiere creer en Dios, si quiere creer en brujas, si quiere creer en duendes, si quieren creer en el sacerdote que les dice que es una persona enviada por Dios, ¿verdad? Si ustedes quieren creer, adelante. El ser humano necesita a fuerza creer en algo. Cuando tú crees en Dios y pasa algo malo, que dices, es que el diablo anda suelto, el diablo anda haciendo que... O este es el plan de Dios. O este es el plan de Dios. ¿Te va bien? Es que Dios me favoreció. Concuerdo contigo porque... Pero cuando no crees en algo, ¿a quién le echas la culpa? Eso sí. Ahí es donde recae la fuerza de creer. Por ejemplo, yo que no creo ni en Dios ni en el diablo, o sea, dices tú, bueno, si algo me pasa bien, fue porque yo tomé buenas decisiones. Tomé un buen camino y me favorece. Creí en mí. Si me va mal, chinga, pues hay que tomar la responsabilidad. Tomé malas decisiones y la cagué, pues hay que afrontar lo que venga.
Pero mucha gente se le hace más fácil decir, no, es que yo la cagué aquí porque, no, pues es que el diablo me dijo, no, es que el diablo me tentó a robarme esos $3.5 millones del presupuesto. ¿Estás diciendo algo del político de aquí? No estoy diciendo nada. ¿Estás queriendo decir que los políticos de aquí se robaron una cantidad? Digamos que tienen la moral desviada. Le echan la culpa. Es que el diablo les habló, güey. ¿Cómo fue eso? El diablo los tentó. Pues sí, que era lo que manejábamos en un video pasado, no recuerdo cuál, que decíamos que la mitología, o la creación de los dioses viene a partir de que el ser humano los crea para tener cierta certidumbre, para cubrir una necesidad de algo a lo que le tenía miedo. Pasaban cosas, inundaciones o algo. Poseidón, Dios, Tlaloc de la lluvia. O sea, cada quien creaba sus... No entendíamos el proceso de morir, qué pasaba después, Dios de la muerte. Mictlantecutli. O sea, y diversa mitología en diversas partes, diversas civilizaciones. Cada quien tiene los dioses de las mismas cosas, por lo regular. ¿Por qué? Porque son cosas que la humanidad iba interpretando y no lograba, darle una razón de por qué pasaba eso. Entonces creaban un dios, y si les empezaba a ir mal en algo, es que el dios está molesto contigo. Hay que dar una ofrenda. Tráiganse a 5 vírgenes y hay que hacer un descuarto, ¿no? Bueno, sí, algo así se manejó en varias civilizaciones, sobre todo la de aquí, Mictlantecutli. Bueno, prosigamos, porque ya nos desviamos un poco. Ahora viene lo interesante. Dentro de todo este tema, me di a la tarea de leer la Biblia. Por poco me exorcizo yo solo, cabrón. Casi termino exorcizado. Fíjate que con razón estos días has hecho mucho aire y así como que... Bueno, que sentía que me iba abriría un portal o algo. Sentía que me salía el chamuco. Y encontré unos pequeños apartados muy interesantes que me gustaría discutirlos contigo. A este segmento le puse desvirtuando. Repito, no estamos en contra de ninguna religión ni de ninguna creencia. Este contenido es simplemente para tratar temas que a nosotros nos inquietan, nos gustan, y no es con el afán de atacar a nadie. Simplemente buscamos respuestas como cualquier persona pensante. Y no es, repito, con el afán de atacar a nadie. Cada quien es libre de creer en lo que quiera y respetamos, pero también esperamos que se nos respete. Ya que si nos están escuchando ahí en YouTube, son libres de extenuar cualquier comentario ahí. Eso nos ayuda muchísimo. Eso sí, nos gustaría que comentaran ahí en las redes, pues para saber si les está gustando, si no les está gustando, si quieren que hablemos de algún otro tema. Digo, no somos, como les digo, no tenemos la verdad absoluta porque nadie la tiene, pero pues nos encanta discutir sobre estos temas. Me di a la tarea de encontrar ciertos pasajes de la Biblia donde hablaban de temas un poquito complicados. El primero está en Reyes 2, 23 al 24. Así lo buscan. Dios manda osos a escuartizar niños. Le voy a leer un pedacito. Después Eliseo se fue de ahí a Betel. Cuando subía por el camino, un grupo de muchachos de la ciudad salió y comenzó a burlarse de él. Le gritaban: sube calvo, sube calvo. O sea, le decían pelón. Eliseo se volvió hacia ellos, los miró y los maldijo en el nombre del Señor. Al instante salieron 2 osos del bosque y despedazaron a 42 de ellos. Esta es palabra de Dios. Te la alabamos. Exacto. ¿Cómo ves? Hay que recordar que joven en aquel entonces podrían ser niños en realidad. Ok, sí, pues por eso se manejaba una edad muy diferente. Así que posiblemente estamos hablando de que Dios mandó unos osos a descuartizar 42 muchachitos o niños. Y no decía ni por qué. No, fue porque insultaron al pelón, al calvo a Eliseo. Totalmente justificable. Sí, yo lo haría. Mando el pinche oso, güey, para que molesta a Villani. Claro. Obvio. El siguiente. Convirtió en sal a una mujer inocente. Dios. En Génesis 19
habla de que Dios envió a unos ángeles con Lot. Esto fue cuando iba a quemar Sodoma y Gomorra. Los ángeles le advirtieron a... Que era como un Las Vegas actual, ¿no? El Sodoma y Gomorra. Entonces los ángeles... Yo me imagino que los ángeles andaban como que haciendo un censo a ver si costea o no costea quemarlos o qué pedo, ¿va? Andaban levantando datos. Sí, Eran no, como no, los de- sí, nada más como que andaban ahí como los del INE. Estaban viendo a ver qué pedo. ¿Cuántos son? ¿Y cuántos son los Sí. buenos y cuántos son los ¿Cuánto malos? les toca? Total que llegaron a donde estaba Lot y al verlos, pues les pidió que pasara la noche en su casa. Al anochecer, un montón de gente intentaron dialogar con Lot para que le diera a los ángeles para abusar de ellos. Y tú dices bueno, qué clase de gente enferma, pero pues era Sodoma y Gomorra, o sea. Era Lot, algo exótico. exactamente, me voy a coger un ángel. ¿No has visto nunca el video de Main Tile de Rammstein? No. Míralo, yo sé lo que te digo. Y Lot, razonando con la gente, fíjate no sé, me revuelve el estómago nomás decirlo. Tenía 2 hijas, güey, y le dice a la pinche gente, ¿sabes qué? No te puedo dar a los ángeles del Señor, pero chinguense a mis hijas, son vírgenes. Lot le da a sus hijas para que las violen y salvar a los ángeles. Qué divoso. Qué pasado de lanza, la verdad. Hasta me revolvió el estómago. Entonces prácticamente, no, pues me mandaron unos ángeles, yo los voy a cuidar. Pero para poder saciar al pueblo, vaya, la gente de ahí, bueno, pues llévense a mis hijas porque se entretengan un rato. No molesten acá a mis invitados. Luego los ángeles le dijeron a Lot, tienen unos familiares aquí, toma a tus hijos y a tus hijas, yernos y lo que tengas de lonche, y llévalos a otra ciudad, sácalos de aquí porque esto va a valer verga. Desde aquí ya se decidió y... Sí, pues prácticamente, pues, ¿cómo puedes abogar por esa gente? Sí, no. Que si me preguntaras a mí, yo creo que Lot también merecería quedarse ahí, ¿no? De hecho, sí. O sea, ¿cómo vas a dar a tus... O sea, no me cabe en la mente ofrecerle a violadores a tus hijos, o sea... Lo que pasa es que recordemos que la postura de la Biblia siempre ha sido eternamente machista, o sea, como que la mujer está para cumplir los deseos y las necesidades del hombre. Sí, de hecho. Y más que una compañera, la Biblia siempre la ha marcado como una posesión, o sea, como que es de su propiedad. Entonces, digamos que con esa cultura es así como que, pues tengo un terreno, creo yo que... Bueno, y ahí no termina. Cuando por fin se deciden a salir de la ciudad, pues el ángel les dice, no volteen para atrás, pase lo que pase, no volteen. ¿Y qué crees que pasa? La esposa de Lot voltea hacia atrás y se convierte porque no debió voltear hacia atrás. La mujer era inocente, o sea, la mujer solamente servía a su marido, la curiosidad, el chisme, ya sabes. Volteó hacia atrás, mamá. La rigurosa mano de Dios. Sí. Y esto te va a encantar. Dios es discriminador. No quiero a los negros. Levítico 21:16. El Señor se dirigió a Moisés a Moisés y le dijo, dile a Aarón que ahora y en el futuro a ninguno de sus descendientes con algún defecto físico se le permitirá la ofrenda de pan de su Señor, de su Dios. Era Hitler. A decir verdad, nadie que tenga un defecto físico podrá presentarse a hacerlo, o sea, tomar la Eucaristía. Sea ciego, impedido, no sé, me imagino que no pueda caminar o algo, Okay. Con nariz o las orejas deformes, con las piernas o los brazos quebrados, jorobado, enano, con nubes en los ojos, sarnoso, o una erupción en la piel, o con testículos dañados. No, pues no iba a haber nadie, ¿no? O sea, Ningún descendiente del sacerdote Aarón que tenga algún defecto físico presentará al Señor las ofrendas que se queman.
tiene un defecto y por lo tanto no podrá presentar la ofrenda de pan. Podrá comer de ese pan y de las cosas santas y santísimas, pero no podrá entrar tras el velo ni acercarse al altar, pero para no rebajar con su defecto el carácter sagrado de mi santuario. Yo soy el Señor que los sé consagrar. No sé por qué siento que en dado caso de que hubiera existido un Dios, ¿verdad? Un Dios misericordioso. Bueno, estamos hablando del Viejo Testamento. Sí, o sea, no sé por qué siento que eso, no sé, o cambiaba, o era bipolar. Bueno, ahí también hay un tema en eso de la bipolaridad de Dios. Porque pues, si se supone somos hechos a su imagen y semejanza, entonces, pues él también está lleno de defectos, ¿verdad? Se supone que lo literal debería ser así, pero pues él es Dios todopoderoso y perfecto. Sí, pero pues también digamos que entra la contradicción. El siguiente, en Génesis 22, Dios le pide a Abraham que mate a su hijo. Esto es muy común, es muy conocido. Sí, ese ya es, creo que de dominio casi público, Sí. Ya seas católico o no católico, se ha expresado en infinidad de historias, películas. Dios manda a su ángel a hablar a Isaac y le dice que le dé a su único hijo que tanto ama, para darle la gema del alma, ¿no? Yo creo que era acá como la de Endgame. Era Red Skull. Era Red Skull. Y es que él, también se miraba así, sí, levitaba. prácticamente. Isaac toma a su hijo y se va al monte, ya estando en un cerro, creo que. Oye, pero así nomás, ¿no? O sea, sí, así de la nada. Y obviamente pues Abraham dijo, oye señor, a la chingue, ¿verdad? O sea, es mi hijo, ¿cómo voy a hacer esto? Pero, como decías ahorita, pues, o sea, era más el fanatismo de, no, es que me lo está pidiendo Dios. Digo, pues si hijo, luego puedo hacer otro. Ándale, muy. Sí, yo creo. Entonces, puedo producir 10, 12, sí, uno más. Isaac no podía tener hijos. Ah. Por eso era tan especial este hijo para él. O sea, tenía uno y era su único hijo. ¿Y qué dijo? Ese mero. Bueno, cuenta entonces que Dios, al verlo ya a Isaac en la piedra y con el niño, de hecho el niño le pregunta a Isaac, oye papá, ya está todo preparado, pero ¿dónde está la ofrenda? ¿Dónde está el cordero? Mira, súbete aquí y lo pones esto aquí en las manos. Va a ser un cordero diferente. Échate al caldo, échate a la olla. O sea, te vamos a poner una sí, persona. prácticamente. O sea, ¿qué corazón le respondes a tu hijo? No, pues que vas a ser tú. Hicimos un sorteo y saliste premiado. Nada más haciendo una rifa. Y pues saliste ganador. Traías la mayoría de los boletos. Total, cuando está a punto Isaac de matar a su hijo, interviene el ángel del Señor y dice, no, era puro pedo. Que dice que era puro pedo. Solo quería ver si lo hacías, quería ver tu obediencia. Yo en este punto digo, no mames, güey, o sea, se supone que Dios, todopoderoso, el Señor, oye tú, bájate de mi nube, lo sabe todo, güey. Imagínate. ¿Por qué necesita ponerte a prueba? Imagínate un multiverso fuera de aquí. Que Dios era un extraterrestre hablando, no sé, en una nave invisible. Vato cagasín, güey. Hablándole a la gente diciendo, pues a ver, ¿crees que lo hagan? Sí. O sea, y burlándose de la humanidad, güey. Mira, o sea, todo lo que hacen caso de algo que ni siquiera han visto, que no saben si existo o no. De hecho, tengo otras teorías referentes a ese pedo, que luego vamos a hablar. Pero, o sea, imagínate, ya estando ahí, total, después de esto, según Dios le da fertilidad y tiene más hijos. Pero, pues, ¿qué te diré? Dios, el siguiente, Dios provocó un genocidio y mata recién nacidos. Yo creo que ese también lo conoces. Está en Números 16. Romanos. No, en Números, así se llama el libro. Uh-huh. Acuérdate que arriba te dije que había sí, números. ¿Te acuerdas cuando el pueblo de Israel estaba con los egipcios? Sí. Y luego Moisés le reclama al faraón que los deje salir. Ok. Oh, sí, que pintaban las puertas. Que si no los dejaba ir, el ángel del los primogénitos, ¿no? Como la muerte de los primogénitos. Muchos de esos primogénitos eran recién nacidos. Y al ángel del Señor, él agarró parejo. Que supuestamente fue a todos los de los egipcios, ¿no? A todos los egipcios, a todos los egipcios que no tuvieran la marca del Señor en su cuerpo.
El siguiente, en Génesis 38, Dios pide que tenga hijos con la mujer de su hermano. Fíjate que esto está muy interesante. Resulta que en aquel tiempo Judá se apartó de sus hermanos y se fue a vivir a la casa de un hombre llamado Hirá, que era del pueblo de Adulam. Allí conoció a la hija de un cananeo llamado Súa y se casó con ella. Cuando se unieron, ella quedó embarazada y tuvo un hijo, al cual llamó Volvió a quedar embarazada y tuvo otro hijo, al cual llamó Onán. Todavía volvía de tener otro hijo, al cual llamó Sela, que nació cuando Judá estaba en Kesib. Judá casó a su hijo mayor, con una mujer llamada Tamar. Pero el Señor no le agradaba la mala conducta de y le quitó la vida. Entonces Judá le dijo a Onán: únete a la viuda de tu hermano y cumple así con el deber de cuñado, para que tu hermano pueda tener descanso por medio de ti. Pero Onán sabía que los hijos que nacieran no serían considerados suyos. Por eso cada vez que se unía con la viuda de su hermano, procuraba que ella no quedara embarazada, para que su hermano no tuviera descendencia por medio de él. El Señor se disgustó mucho por lo que Onán hacía y que también a él le quitó la vida. Pues aquí en el Viejo Testamento nos hace ver así como que un Dios malo, soberbio, impotente y no sé, vengativo, manipulador. O sea, básicamente éramos como que, si en dado caso existiera, seríamos como no sé, su granjita de hormigas. Qué bueno que menciones eso. Su granjita de hormigas y él viendo cómo crece, manipulando a su antojo. Qué bueno que menciones eso, porque para cerrar con broche de oro, te tengo la historia de Job. Esto lo puedes encontrar, la historia completa, que es un poquito larga, en Job 1, 2 y 3. Las películas. No, son los versículos de la Biblia. Recuerda que te digo que estás dividido en... Ya las iba a buscar en Netflix. No, es una trilogía. Resulta y resalta, o cuenta la leyenda, o cuenta el mito, que Dios le presume al ángel acusador. En la Biblia dice ángel acusador, en algunas interpretaciones se dice que es el diablo, otras que es el ángel castigador, porque recordemos que Satanás y diablo viene siendo una como traducción de el adversario o el acusador. Entonces ahí hay una diferencia de traducciones. Total, vamos a llamarle el diablo para llevar la consecuencia de la narrativa. Total, Dios le presume al diablo a Job. Dice: mira, lo bueno que es este hijo mío. Él va a misa, guarda los días santos, tiene todo, me da el diezmo, me da ofrendas, cumple mi ley, no hace nada fuera de lo... Todo es perfecto este cabrón. Caga bombones, casi le dice. Y el diablo le dice: sí, porque tú le das todo. Job era una persona adinerada, o sea, tenía sus tierras, tenía su servidumbre, estaba bien posicionado. Sí, estaba muy bien posicionado. Le dice: en el momento que tú le quites, él va a dejar de ser tan bueno. Y Dios, siendo Dios, vamos a ponerlo a prueba. Exactamente, dijo: va, vamos a hacer esto. Vamos a echárnosla. Vamos a hacer esto. Puedes hacer con él todo lo que quieras, todo, pero no lo mates. Juega con él todo lo que quieras. El diablo dijo: ok, para seguirte el juego. Tengo tiempo libre. No tengo nada que hacer. Ahorita, y ese cabrón me caga. Ahorita está la afluencia de trabajo está live. Sí tengo tiempo. Pues resulta que el diablo dice: bueno, pues vamos a empezar con lo primero. Vamos a quemarle las tierras. Vamos a matar a su mujer. Vamos a quitarle el dinero. Y cayó en una profunda miseria. Pero Job se seguía manteniendo firme en su creencia, en su fe. Entonces, pues lo voy a enfermar. Le dio enfermedad, creo que hasta le dio... ¿Cómo se llama cuando se te cae la lepra?
lepra. Sí, creo. Que hay partes así. No recuerdo bien el versículo, pero creo que también menciona. Total, que estaba todo el cuerpo lleno de ronchas y la madre. Y tenía enfermedad. Y aún seguía su fe firme en Dios. Dios dijo: ¿ves? ¿Qué te dije? Es mi gallo. Y yo sabía qué onda. Sabía que este güey era mi perro. No, caché venado. Y el diablo dice: no, pues sí, está bien, tiene razón. Para premiarlo, el Dios le quita a Job todo lo malo, ¿eh? Recupera sus tierras, recupera su salud. Obviamente, pues no recupera a sus hijos. No queremos una película de zombies. Y entonces Dios le dice a Job: puedes hacerme la pregunta que quieras. A estas alturas, ¿verdad? Ya, ¿qué más? Y Job le pregunta: ¿por qué si tú, siendo mi Dios, yo siendo tu siervo fiel, por qué permitiste que me pasara todo esto? Y Dios, siendo Dios, le dice prácticamente que no tiene por qué dar explicaciones porque Él es Dios. Yo soy Dios. Y soy tu Dios. Soy tu Dios y tú debes de hacer lo que yo mande y disponga. Así le contestó a Job. ¿Y Job siguió confiando en él? No, llega en un punto, creo que es en Job 3, donde ya el silencio ya no lo puede mantener y empieza a hablar un poquito de cómo se siente con todo esto. Es que sí está un poquito largo, o sea, sí son 3 hojas. No, sí está, me imagino. No, pues todo en la Biblia es bastante extenso. Y estuve a punto de exorcizarme yo solo, por eso dije: no, hasta aquí. Vale más. Ah, sí, estuvo mejor. Y bueno, pues estas son una parte de los escritos que puedo encontrar, ¿verdad? Que nos pone a pensar. Creo que, digamos, el Viejo Testamento, me imagino que también de ahí quizá sale lo de, ¿sabes qué? Vamos a modificar esto porque sí, a lo mejor en un futuro esto no va a funcionar, ¿verdad? Es como ahorita que el padre, ¿cómo se llama el que está el papa ahorita? Bergoglio, sí, el argentino. Ese, güey. Perdón. el argentino, Bergoglio. Total, que él, pues, dijo que ya estaba bien si era homosexual. Pero lo dijo de dientes para afuera porque ya después dieron otro comunicado que pues, la iglesia no aprueba. No podía casarlos, obviamente. Sí. No lo reconocía como algo normal. Entonces, pues, tratan de actualizarse a la actualidad. Tratan de estar, digamos, al tiempo. O sea, saben que los tiempos son cambiantes y exacto, que no puede regirse siempre igual. Entonces, ahí le doy una explicación del cuando termina el Viejo Testamento, la ira de Dios, el Dios... Es que a lo mejor en su momento el Viejo Testamento funcionaba por la época. Era una época más ruda, más fuerte. La gente era mucho más fuerte de carácter y así. Teníamos que plantear un Dios violento para crear ese sentido, ese miedo. Decir, hoy me tengo que portar bien, tengo que seguir estos lineamientos o algo malo me va a pasar a mí o a mis seres queridos. Y luego ya después, digamos, cambia la época y nos venden ahora un Dios misericordioso y amoroso con la humanidad y que vaya a base de buenas obras y de milagros y de cosas así, ganarse el cariño de la gente, ¿verdad? En conclusión, podemos decir que la Biblia es un libro de interpretación. Creo que siempre se ha manejado así. Sí, pero... Lo que tú entiendes es de acuerdo a tu experiencia, tu conocimiento, a tu Hay pensar. gente que la maneja literal. Eso ¿Recuerdas las cruzadas y todo ese pedo? Ok, no, bueno, tiempos oscuros, ¿no? Sí. Los tiempos que no quiere la iglesia que sepa. Que recordemos. Que recordemos de lo buena onda que se portaba con toda la gente, ¿verdad? Sí. Las crucifixiones, las quema de brujas. Emparedar a personas vivas. Emparedados ibas a decir. No, emparedar. O lapidar, ¿no? También la lapidación que era... Con plata, el empalador. No, lapidación que era apedrear a la gente hasta la muerte. Sí, no, hay muchas formas de torturar, según la iglesia católica. De sacar los demonios, lo manejaban. Sí. A los herejes. Era una manera de purificar sus almas. Creo que ya entraremos tú y yo ahí en los herejes. Obvio. Yo creo que no hubiéramos durado. No, yo creo que no. Bueno, para cerrar este tema, creo que ya nos quedó claro que incluso
nuestro propio Dios misericordioso puede ser muy tenebroso. Bueno, así es. Bueno, recordando también, vea, que esto es nomás un punto de vista, una opinión y una interpretación de los escritos que existen, vea, en la Biblia, no sin afán de querer dañar la fe de nadie ni buscar de forma lasciva, ¿va?, querer hacerlos cambiar de opinión o por el estilo, sino que es una interpretación, vaya, de manera más neutral, o que lo quieren ver de manera escéptica. Es decir, bueno, mira, esto se escribió en algún momento, o sea, y se dijo, y creo que al día de hoy, si ponemos el tema ese de, por ejemplo, el padre que da a sus hijas para que las violen, que es un tema de actualidad, sería últimamente cancelable. Se te queman, van a decir por cualquier cosa. O sea, ya son en la actualidad ya ese tipo de filosofía, ese tipo de pensamiento que ya no va, ¿verdad? No sé si nos quieres decir las redes, bien, si te acuerdas todavía de ellas. No, todavía me acuerdo, invitando a toda la gente, ¿va?, que haya escuchado este podcast, que nos siga en nuestras redes sociales, Exhumadores de Leyendas, en Facebook, nuestro canal de YouTube igual en YouTube, si gustan poner algún comentario, seguirnos, activar la campanita. Para futuros vamos a seguir metiendo contenido. También nos gustaría que expresaran su sentir, si les gusta, qué podríamos mejorar o qué tipo de temas les gustaría escuchar. Y pues sería todo de mi parte, George. Bueno, pues sin más, hay que recordar que no hay medicina para el miedo.